jueves te vamos a estar acompañando de 2 a 4 de la tarde por Radio Inforama 94.9. Y ya tenemos el día de hoy nuestro primer invitado aquí presente con nosotros, el señor Diego Molina. Muy bien, aplausos, Aplauso, y del aplausos. otro lado también lo reciben con fuertes aplausos y abrazos, obviamente. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Bien, No, bien, no, bien. no, 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 nada de Sabía bien. que iba a decir eso, por eso Sí, quería. sí. ¿Cómo estoy? Tranquilo, tranquilo. Fue un día de mucho trabajo hoy en algo que venimos haciendo desde la Dirección de Salud Mental con la prevención del suicidio. Tuvimos una mesa de mucho trabajo, lo cual después de ese trabajo uno queda como con cierta tranquilidad cuando las cosas salen bien. Así que bueno, si tengo que decir una emoción, diría tranquilidad, si se puede pensarla como emoción. Muy Bien. bien, así es. Bueno, el señor Diego Molina es psicólogo y director provincial de prevención en salud mental. Estás, bueno, a cargo de esto que nos comentabas, ¿no? La prevención de la salud mental, trabajando con adolescentes, ¿no? También mucho. Qué importante es trabajar las emociones y abordar la salud mental en esta etapa, ¿no? De la vida tan complicada, ¿no? Para muchos. Bueno, la salud mental es transversal, digamos, a todas las edades. Es algo que nos convoca desde los inicios de cuando se empezó a pensar la salud mental, se la nombraba como higiene mental, ¿no? Ajá. Digamos, hace muchos años, ¿no? En los años 60, 70, Argentina fue precursora con algunos psiquiatras y psicólogos de aquella época en pensar la higiene mental, ¿no? Y si uno piensa la higiene mental, también podría pensar en esa cuestión de De limpiar a veces limpieza, ¿no? las Ujú. asperezas que deja tanto el mundo interno de nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras vivencias y experiencias externas, como aquellas experiencias intersubjetivas, digamos, las interrelaciones con los demás y con el entorno. Claro. Entonces, es como que la salud mental tiene que ver desde el embarazo hasta los que quedan después que fallecemos, digamos, atraviesa por distintos momentos la vida del hombre y eso hace que las personas que están alrededor de esas personas, de quienes, digamos, trabajamos en esto, tomamos eso en cuenta. La transversalidad de la salud mental, que también podríamos hablar como salud psicoemocional, salud emocional, salud mental, higiene mental, digamos, serían como a grandes rasgos muy parecidas. ¿Por qué es importante cuidar esa salud mental? Porque, a ver, a veces uno dice, bueno, voy al médico para porque me agarró un dolor de espalda, un dolor de garganta, una angina, pero no es tan común, o ahora sí, en la actualidad uno dice, sí, voy a ir al psicólogo, voy a hacer terapia porque no me siento bien, pero ¿por qué es importante cuidarnos de esta salud mental? Bien, cuidar la salud mental, la salud emocional, eh, es como cuidar el cuerpo, ¿no? En nuestra cultura estamos acostumbrados a que la afección llegue para recién ir a la consulta, ¿no? Ujú. Digamos, la prevención está como en un segundo plano. Eh, por ahí lo que más opera dentro de la vida de las personas es lo estético, ¿no? Por ahí no vamos al médico, pero sí vamos al esteticista, por ejemplo, Claro, o sí. tomamos otros recaudos para estar más lindos, y quizás físicamente a nivel biológico no conservamos alguna de las instancias necesarias como para hacer prevención de nuestra dentadura, de nuestros ojos, de nuestra piel, de nuestro cuerpo, Ujú. de nuestra parte interna del cuerpo. Y las emociones y la vida emocional también tiene que mantener ciertos cuidados, que están muy relacionados a los ambientes por donde atravesamos, por donde estamos, las personas, con cómo nos relacionamos con las personas, cómo conocemos nuestro mundo interno, y ahí sí viene todo el bagaje de las emociones. Y cuidar la salud mental de alguna manera sería como proveerse personalmente de aquellas instancias de autoconocimiento para poder de alguna manera estar mejor o más apacible con el mundo interno y externo, ¿no? Básicamente, en un mundo complicado, ¿sí? Un mundo cada vez más complicado por la economía, por las formas de vinculación que hay, el aumento de la agresividad, la desconexión que genera la conexión a internet, digamos, lo Mm. online supera lo offline cada vez más, Ujú. sobre todo en franjas etarias como la niñez y la adolescencia. Y cuidar la salud mental hoy por hoy tiene que ser como esto, por eso traje la palabra de higiene mental, ¿no? Cómo cuidamos, cómo hacemos nuestra limpieza también de las emociones, los afectos,
que tenemos permanentemente. ¿Cuáles serían esos indicadores de decir, no me autoconozco? Porque vos nombraste este autoconocimiento, pero ¿qué es el autoconocimiento? ¿O cómo yo sé que sí, estoy en relación con este autoconocimiento? ¿Qué es el autoconocimiento? Bien, sacando los eventos disruptivos, ¿no? Que son aquellos eventos de los cuales nosotros no esperamos que sucedan y suceden en la vida, que pueden ser gratos o ingratos, pero digo, sacando esa parte que genera otra emoción que es la sorpresa, pero sacando eso, nosotros sí nos conocemos en realidad y conocemos las reacciones mayoritariamente que tenemos ante ciertas situaciones. Y si esas situaciones son repetidas, normalmente tenemos o regularmente tenemos, esa posibilidad de generar un conocimiento de aquello, de cómo podemos reaccionar, ¿no? O de aquello que nos hace bien o nos pone en circunstancias más amables, más apacibles para poder generar como una mayor tranquilidad a la respuesta, pero no la respuesta al otro, sino a la respuesta que nos presentan las situaciones permanentemente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el autoconocimiento no es otra cosa más que reconocer lo que sentimos, pero también poder hacer conciencia de eso que sentimos para poder de alguna manera responder o reaccionar de una manera diferente, claro, gestionarlo. Claro, un poco más quizás organizada y regulada. Y si venimos, porque tal vez uno habla de estos términos o habla del autoconocimiento, pero si lo tenemos que llevar a la práctica, por ejemplo, o algún ejemplo que vos me puedas dar, como también para ponerlos, digamos, en situación a la audiencia que tal vez no está muy palpitando eso de lo que es la salud mental y en este caso el autoconocimiento. Que vos decís, sí nos conocemos. Bien, en realidad, por ejemplo, en la práctica, ustedes me invitan a un programa de radio donde dicen que tenemos que hablar, o sea, me proponen hablar de las emociones. Por otro lado dicen, bueno, pero también vamos a hablar cuestiones personales y uno puede pensar, pero ¿qué puedo hablar yo de algo personal mío? Quizás eso pueda generar cierto pudor, y quizás si yo no pudiera de alguna manera poder expresar la pregunta de que conversamos un poco con Ayelen, no mucho, pero conversamos un poco sobre qué es lo que podía hacer el programa. Bueno, a mí me habilita algo que es lo más interesante cuando hablamos de las emociones, que es la expresión a través de la palabra de aquello que no conocemos y que preguntamos, que podemos como organizar desde una afuera, que nos permite mayor información. Y también el conocimiento de las reacciones que nosotros tenemos. O sea, en definitiva, las emociones no son nada nuevo en nuestro mundo, digamos, hoy están un poco más en tapa, están como en un paradigma, yo diría el paradigma de las emociones, ¿no? Puesto en juego en varios aspectos, más allá de la psicología, y que nos permiten de alguna forma en lo práctico poder tener dos aspectos como muy importantes, ¿no? Uno es que la única manera de hacer cierta regulación, porque tampoco está bueno hacer un control de las emociones, no existe eso, una cierta regulación, dosificación, ¿no? Es esas dosis emocionales que estén en su punto justo, en su punto medio, nos permiten a través de la palabra, ¿no? La posibilidad de conversar con el otro y saber lo que muchas veces guardamos o guarda el otro, y a veces la palabra puede permitir, si hay diálogo, esta posibilidad de que de alguna manera la emoción, cuando llega, eso que decía hace rato Yelén, que dura 90 minutos, la reacción de la emoción es tal cual, digamos, según los estudios, 90 segundos dura la emoción. Pero después de eso queda toda la carga, ¿sí?, emocional, la carga mental o afectiva de la emoción, que después se va a transformar en hacer consciente o no el sentimiento que deja la emoción. Entonces, de alguna forma, poder conversar, hablar, sigue siendo como prioritario en estas cuestiones. Quizás no sé si en el momento en donde estamos con la vivencia álgida y fuerte de una emoción, pero sí posteriormente, ¿no? Porque eso también convoca a que el psiquismo de alguna manera vaya procesando y vaya teniendo como más recursos a la hora de una nueva presencia de aquello que provoca la emoción. Y lo segundo tiene que ver con un concepto así como muy sutil de salud mental, que es pensar si estamos, aunque sea un ratito cada día, tranquilos y contentos unos minutos por día. Si uno pudiera pensar que todos los días está, y esto es el concepto de salud mental más simple básico que se pueda dar, ¿no? Básico, pero bien importante, simple y profundo, ¿no? Uno puede estar todos los días, un ratito al día, contento y tranquilo, a la vez, unos minutos, y ahí
empezamos a poner nuestra parte. Uno tiene que ver con el otro y la otra tiene que ver con nosotros, ¿no? Qué importante es el lenguaje, ¿no? En todo esto, en todo lo que tiene que ver con las emociones, el poder hablar y poder ponerlo en palabras. Vos recién decías esto de la sociedad, de que, bueno, uno va más al esteticista quizás que cuidar la salud mental. A mí me gusta hacer un análisis por ahí de la sociedad en la que vivimos hoy por hoy. Yo lo veo desde afuera y no como estudioso, sino como siendo parte también de esto. Y esto de qué comprometido que está la gente, qué comprometida está la sociedad del hoy por hoy en la imagen, ¿no? Más que en el cómo estoy, como decimos nosotros, ¿no? Nuestra pregunta disparadora es ¿cómo estás? Y creo que no hay muchas personas que se hagan esa pregunta habitualmente. Bueno, la cultura del espectáculo y la cultura de la imagen hoy, digamos, han absorbido, y sobre todo a través de lo online, han absorbido nuestra vida, digamos, casi completamente, ¿no? Hoy la pantalla, digamos, en celulares, en tablet, acá estoy contando exactamente 8 pantallas en esta habitación, Sí. ¿sí? En este momento. Sí. Entonces, más allá de que no estamos usando todas, pero digo, hay 8 pantallas y 3 personas. Sí. Más allá de las que están detrás del vidrio, que también están trabajando. Pero es verdad, Vamos las contando un poco pantallas más de superan- detalle del estudio. Sí. pero es verdad, las Somos pantallas 4 superan y allá deben haber más pantallas. Entonces las pantallas, los autos traen pantalla, faltan Sí. las bicicletas con pantallas, es un peligro, pero Sí. digo, cómo la cultura de la imagen y la cultura del espectáculo han llevado a que todo pase por ahí. Y la inmediatez del 24/7, de ese gran shopping que es omnipresente, que es las redes sociales, la internet, permiten esto, ¿no? Que cualquiera pueda expresar un estado de ánimo a través de una imagen, cuando quizás el estado de ánimo pueda ser muy diferente, o sea, un estado de ánimo preparado, ¿no? ¿Y cómo podemos generar ese equilibrio o cómo podemos cuidarnos también de no sobrepasar, de no estar mucho tiempo con la pantalla o de mostrar algo que tal vez no somos o realmente, por ejemplo, capaz que estoy cansada o no tengo ganas de hacer una historia, pero la tengo que hacer por el tema del trabajo? ¿Cómo hago para equilibrar eso y para que no sobrepase o para que no me haga mal? ¿Cómo lo hago para gestionar? Bueno, miraba por las redes que se está usando mucho en Europa la desintoxicación digital, que son retiros que hacen. Sí. Bueno, ellos tienen menos problemas, en algunas partes nórdicas tienen menos problemas que nosotros, pero a nivel económico, supongo. Entonces se pueden permitir esto, ¿no? Digamos, poder hacerlo offline. O sea, yo tendría que calcular en mi día qué tiempo offline puedo hacer. Y el tiempo offline no es salir a caminar con el celular y Claro, pararme o acá conectado rato, con la sí, música, ¿no? o estar mirando una película y estar con el celular, o cuando tiene que ver con el trabajo, bueno, pasan otras cosas. Pero el tiempo offline es un tiempo que todavía no está incorporado ni en la educación, ni en nuestra cultura, y sin darnos cuenta, el tiempo online nos ha ingresado sin que nos demos cuenta. Hoy los pibes cada vez más chiquitos ya están conectados, comen con el celular. Sí, totalmente. Hay ciertos estudios que están hablando de una abstinencia digital que lo vivencian las maestras jardineras. O sea, las maestras jardineras ven cómo los pibes, que es el momento donde están offline. Es el único momento en que Claro. los pibes están offline, por ejemplo, en la escuela, en algunos casos. En Entonces algunos. ahí, claro, que no atiende, que está disperso, que está agresivo, que... Bueno, Impaciente. podríamos pensar quizás que si de ahí la mamá lo sube al auto y le entrega el celular atrás del asiento y después desde ahí son episódicamente repeticiones, hay un tiempo de fuera de línea que no está permitiendo ni las relaciones, ni el encuentro con uno mismo, ni esto de estar contento y tranquilo a la vez, ¿no? Esto por ahí lo online no lo permite mucho, digamos. También el tema del el aquí y el ahora, ¿no? Porque también el de estar conectado continuamente con las pantallas, con los celulares, que es lo que tenemos más a mano, nos hace perder un poco ese tiempo, espacio del aquí y ahora. Yo lo veo mucho cuando hago teatro, por ejemplo. Termina la función de teatro y mis compañeros automáticamente lo primero que hacen es agarrar el teléfono. Y yo digo, wow, o sea, la abstinencia de sentirse conectado, ¿viste? Esta cosa de el famoso FOMO, ¿viste? Del perderse algo, ¿viste? ¿No? Del estar perdiéndome algo. Sí, bueno, de eso también tiene que ver con el aumento de una emoción, Ujú. ya que habíamos
hablado de las emociones y ustedes venían hablando Sí. de una emoción que es la ansiedad. Ujú. Hoy la ansiedad es una de las emociones que más aparece como síntoma en algunos casos, o que aparece como una situación que está obviamente asociada a la hiperconectividad y a la hiperestimulación que Claro. genera las redes sociales o el internet, ¿no? Es una hiperestimulación donde permanentemente en 2 segundos pasas una historia a otra, pasas, digamos, de Ujú. un reel a otro, podés ir de un lado a otro sin inconvenientes, y eso genera de alguna forma que se genere esa necesidad de que todo sea rápido. Y Diego, ¿cómo podemos hacer esa limpieza o esa higiene de tantas pantallas? Porque uno, a ver, a veces la rutina, el trabajo, bueno, vos lo dijiste, el trabajo lo dejemos como un poquito de lado, pero bueno, el día a día, ¿cómo empezar a decir, bueno, me desintoxico un poco? ¿Cuáles serían como estrategias o esos consejos que vos les puedas dar también al público que está del otro lado para decir, bueno, a ver, tómense 5 minutos, empiecen a sacar de a poco? ¿Cuál sería o cómo sería que podemos hacer ese camino? Yo creo que tiene que ser algo que se incorpore en las familias desde lo cotidiano, ¿no? Como una cuestión de decisión familiar, ¿no? De Esto decir, de bueno, decir, por ejemplo, cuando llegamos a casa, Claro. compartimos el almuerzo, A la hora del que nadie almuerzo no tenga hay teléfono. teléfono. Hay familias que lo Sí, hacen, porque sí, dicen que si total. no, después no conversan en todo el día. Eso sí. y el hecho de ver si puede haber un consenso en que se apaguen los celulares un rato para compartir en familia, lo que cada uno quiera hacer también, ¿no? O ver una película sin celulares, Ujú. pero cuando aparece como castigo, también aparece esto otro de que ante lo prohibido generamos como mayores Sí. motivaciones, implícitas, y después terminamos haciendo el doble, ¿no? Entonces, pensarlo como el problema de daño psíquico, el problema de la inmediatez para la generación de algunos síntomas, mucho tiene que ver con la autoestima, sobre todo en los adolescentes, en el uso de redes, el aumento de la sintomatología de ansiedad que genera. eh, Creo que si uno lo pensara desde ese punto de vista, no estamos hablando de no usar las redes y no usar No no, estar sino afuera de del tener un mundo, sino sí. control. poner en la mesa la discusión del daño psíquico que produce el uso excesivo, ¿no? Y compulsivo de las redes. No estamos hablando de que un rato me siento en la cama y me A ver pongo las a redes. mirar, digamos, a modo de disfrute o por trabajo, lo que fuera. Estamos hablando de esa situación cuando ya exceden, y el problema es cuando se dejan de hacer cosas Mm, por el uso de las redes, por ejemplo, ¿no? claro. Dejo de trabajar, dejo de estudiar, ¿sí? O un pibe está mucho más conectado con las redes que con realidades del aquí y el ahora, que le permiten, digamos, de alguna manera estar en la acción de lo cotidiano de Consciente. su casa o de su Ujú. trabajo o de su escuela. Claro. Acá tenemos a una de nuestras seguidoras que sigue conectada aquí al programa y nos pregunta el cómo impacta el grooming hoy en las infancias. Bueno, impacta directamente en la vida, no solamente en la autoestima, en la vida eh, histórica de esa persona, porque va a generar un psicotrauma, ¿sí? El grooming no es como cualquier tipo de acoso o cualquier tipo de situación donde se violenta la subjetividad y la decisión del otro, sobre todo cuando hay componentes sexuales y donde hay algo que además está escondido, ¿no? Avisorar en algún momento que todo eso se descubre y uno queda como expuesto, es un gran golpe que genera un psicotrauma. Y un psicotrauma es aquello que de alguna manera queda fijado en el psiquismo y que produce sintomatología o de miedo, temor, depresión, broncas, ¿sí? Claro. Y algunas otras compulsiones que pueden aparecer. Entonces, el grooming, como cualquiera de las otras situaciones negativas, como el ciberbullying, como el cibersuicidio, el sexting, lo que sea que tenga que ver con la sextorsión, digamos, todo lo que se da por las redes, va a generar un doble impacto, ¿no? El impacto en el psiquismo, el que acabo de decir recién, y también el impacto en el entorno, porque hay un entorno que también queda afectado, ¿no? Entonces, hay una afectación directa cuando hay una situación como esa, ¿no? Eh,
estaríamos horas hablando con Diego porque hay miles de problemas, de afecciones que a cotidiano, digamos, nos encontramos. Pero me surge la pregunta de hablar un poquito más de vos, de conocerte también, porque la idea de los invitados es, aparte que hablen del tema que, digamos, tienen en su profesión, De su es también sapiencia, digamos. Claro, es conocer un poco a ese Diego Molina, y quiero saber en ese pasado, ¿cómo te veías? ¿Te veías como sos ahora? ¿Querías estudiar psicología? No, o sea, ¿cómo se veía ese Diego de hace 30 años, casi Bien. adolescente? Bueno, yo vengo de un pueblo muy chiquito un pueblo chico de San Juan, no soy de acá de Catamarca. Me fui a los 16 años a estudiar a Córdoba y me fui a estudiar medicina. Ingresé en medicina y me quería inscribir en filosofía contra opinión familiar. Me encanta la filosofía y mi hermano me inscribe equivocadamente en la carrera de psicología. El destino. Cuestión que no lo hablé por años. Cuando fui a la primera, tenía que estudiar, me quería quedar en Córdoba, no quería volver al pueblo. Claro. Tenía que, sí o sí, digamos que quedar Algo había que estudiando. estudiar. Muy enojado, asistí a la primera clase de psicología y si hoy tendría que volver a estudiar una carrera, volvería a estudiar psicología porque no me apasiona. Me he dedicado a un área hace más de 20 y pico de años que es la suicidología, que tiene que ver en realidad con vitalizar la vida, nada más que se llama así. Y bueno, tampoco sabía que iba a estar en Catamarca. La primera vez que llegué a Catamarca fue el día que empezaba a trabajar en la Merced. No conocía Catamarca, así que llegué y pasé directo A en Paclín. colectivo a Paclín, al hospital, y ahí estuvimos, y bueno, y ahí empezó mi trabajo acá en Catamarca. Hace 30 años, es mucho. Es mucho, sí, Bueno, pero ahora tengo 50. ¿recordás así esas emociones o cómo te sentías? Bueno, yo me considero una persona muy intensa en todo aspecto. Mis depresiones son muy intensas, depresiones no diagnosticadas, no mis angustias. Mis enojos son intensos, mi pasión por el trabajo es intensa. Y cuando hablo de intensidad, por ahí no hablo quizás de exceso, pero sí hablo de que, me he manejado siempre de esa manera. Lo cual para algunas cosas ha venido muy bien y para otras no tan bien, ¿no? Pero creo que la regulación de la emoción pasa más que todo por también vivenciar lo que sentimos y sentirlo internamente es antes de poder actuarlo, ¿no? Por ahí pasa la cuestión. ¿Sentís que la profesión, ser psicólogo, te ayudó a regular, a sentirte como hoy te sentís? No, yo creo que me disoció de esa parte, o sea, me dediqué tanto a mirar en el otro las emociones que Te perdí olvidaste. en algún momento registro de mis propias vivencias. A veces me pasa, y creo que a todos los psicólogos por ahí nos pasa, que disociamos de tal manera con esta posibilidad de poner en el otro, y somos somos casi como una situación refractaria. Lo que el otro nos dice nos toca, pero Espejo. no nos debe atravesar, porque si no ya seríamos dos con problemas, ¿no? Claro. Entonces, Esta creo cosa que de que en mi caso personal como Sí. psicólogo, no, sí me ayudó ir a mi psicólogo. ¿Actualmente haces No, terapia? actualmente no, pero El siempre psicólogo va al periódicamente hago ¿Y qué es lo que te prende esa alarma o de decir, bueno, tengo que llamarlo a mi psicólogo porque necesito... digamos, porque... Una bandera roja. Sí. ¿Cuál es la bandera ¿Cuál roja? es el motivo? ¿Cuál En mi es...? caso, el ENUI, de intensamente, ¿sí? Cuando empiezo a sentirme aburrido, el aburrimiento. cuando empiezo a sentir como que hay cierto tedio y cuando siento que ese desgano, hay veces que, bueno, pues lo siento como cualquier persona que por ahí dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Vale la pena? Encontrar el sentido, cuando quizá el sentido de las cosas está en el mismo hecho de hacer las cosas o de compartir con las personas que uno quiere, ¿no? Y eso hace que de alguna manera uno se convoque a ir al psicólogo. Lo otro es que es una obligación deontológica, ética,
tener que nosotros ir también a un psicólogo. Es muy loco, ¿no? Porque uno cree que por ser psicólogo ya tienen Por la eso le respuesta a preguntaba, todo. sí, por eso le preguntaba si le sirvió y bueno, Claro. él dijo, no, o sea, Al contrario. Sí, pero los odontólogos tienen caries, los cardiólogos Claro, por hipertensión, supuesto. Sí, ¿no? entonces atienden ellos mismos. Este, sí. los Casa oftalmólogos, de herrero, miopía. cuchillo de palo, por ahí dicen, ¿no? Puede ser también. Sí. Totalmente. Bueno, te agradecemos, Diego, por esta participación en nuestro primer programa. Y nosotros, cuando hemos hablado contigo, yo te he pedido una canción. Sí. Así que vamos a pasar esta canción. ¿Por qué le elegiste? Y ¿Hay después alguna nos- historia? y nos ¿Qué te vas a contar representa? Sí, el hay porqué. una historia, sí. A ver, contala y Ah. nosotros Mientras vamos tanto, a la vamos despedir escuchando con de esa fondo. canción, pero para que la Bueno. disfrutemos juntos. Cuando me invitó a Yelena a venir al programa, estaba recordando un amigo que fue músico de un grupo bastante interesante que fue Sumo y después Las Pelotas, se llama Alejandro Sokol. Tengo tatuado el nombre de él, el día que falleció me tatué el nombre. Con quien viví, digamos, muchas cuestiones pasionales allá no solo por la música, sino por la vida de adolescente y estudiante. Y bueno, y justo que me llamó Yelena, estaba escuchando eso y se me vino el recuerdo y bueno, no tiene nada que ver con la psicología. Bueno, pero amo la en ese música, momento estabas con pero- esa emoción, con ese pero recuerdo. bueno, ese es un momento de mi vida muy grato también, que bueno, que en ese momento me dijo que eligiera una canción y dije, bueno, es la banda que más escucho y que me gusta y bueno. Podríamos decir que la nostalgia en ese momento Ajá. estaba ahí con vos. Sí, Claro. ahí puede ser que estaba la nostalgia, pero con cierta alegría también, ¿no? Porque bueno, uno aprende a seguir amando después del dolor, ¿no? Después de las pérdidas. Queda, digamos, abierta la invitación para que puedas volver al programa. Creo que tenemos Por para supuesto. estrujarlo a Diego. Hoy interrumpimos su siesta, pero bueno, nuestro horario es la siesta y la idea es que nos puedas acompañar, agradecerte siempre de ser parte de este primer programa que para nosotros estábamos como así como algo ansiosas y él vino Claro. como a bajarnos porque Vino a viste que habló con una bajarnos. tranquilidad, Sí, con con una toda paz. la tranquilidad del mundo. Nosotros veníamos muy arriba. Bueno, igual Bueno. lo tenemos como vecino, así que obviamente que Sí. cuando puedas vas a ser molestado por estas dos locas. Sí, cuando me dijeron que iba a venir, le comenté a mi pareja, que tengo mi familia del corazón, que son sus hijos, y uno fuimos a ver todos intensamente, Claro. adolescente, nene y nosotros. Ajá. Cada uno creíamos que a alguno no le iba a llegar la película, le llegó a todos. Sí. Y me causó mucha gracia porque Bautista, que es el hijo de mi pareja, quien quiero mucho, dijo, en la Intensamente 3 tiene que estar la emoción amor, que no estaba acá, me Ay, dijo. me muero. Y la verdad que Sí. no estaría mal, ¿no? Y- Le dio mucho lugar a la ansiedad. Qué esta vez. lindo. Y Sí, es es como verdad. que hay muchas emociones como negativas que uno, digamos, Claro. eso le decía yo a Ye, bueno, falta más algo de alegría. Más positividad. Sí. Bueno, otro momento vamos a hablar de esta película que, Bueno. Que nos quedó ahí en el tintero hoy. Mándale un beso a tu pareja, Claro, bueno, a esos a hijos tus del corazón niños. también. Bueno, a todos, a mi hijo también que está en Buenos Aires, seguramente ahora le pasé el Twitch para que escuche, De 10. que está estudiando allá, bueno, y sí, obviamente a la gente que en el cotidiano me aguanta. Buenísimo. Bueno, compartimos esta canción que nos va a teletransportar con estas emociones ya compartidas aquí en este programa. Las Seguinos que- pelotas, víctimas del cielo, nosotros hacemos así, como una pequeña pausa Y ya para volvemos. despedirlo a Diego Molina, nuestro primer invitado.